Bueno, ya descansamos un poquito. Entonces, recuerden que recién terminamos de hablar acerca de las fuerzas de Starling, y hablamos de cómo se alteran y me pueden producir edema. Entonces, el último tema que nos queda para estudiar acerca de flujo sanguíneo, habrán visto que es algo que el profe preguntó varias veces en los exámenes, y que es cómo se produce el control intrínseco o autorregulación del flujo sanguíneo. Seguramente recordarán que el profe siempre suele preguntar en los choice la hiperemia activa, la hiperemia reactiva y después el reflejo miógeno. Pero bueno, el reflejo miógeno ustedes prácticamente ya lo conocen porque lo hemos visto varias veces. Pero hiperemia activa y reactiva son preguntas de escrito, son preguntas de oral también siempre, así que vamos a hablar de estos tres términos, a ver qué diferencia hay entre ellos. Entonces, nosotros vimos que el flujo sanguíneo se puede controlar por factores externos, ¿no es cierto? Vimos que se podía regular por, según la ley de Darcy, por la presión arterial, por la presión venosa central, por la resistencia periférica total. Ahora, el flujo sanguíneo también se regula de manera intrínseca, o se autorregula. El propio vaso sanguíneo regula el flujo sanguíneo. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es el control intrínseco o autorregulación del flujo sanguíneo? Vamos a decir que es la capacidad intrínseca de un órgano para mantener un flujo sanguíneo constante a pesar de los cambios en la presión de perfusión. O sea, independientemente de la presión arterial que tenga el paciente, cada órgano más o menos regula su propio flujo sanguíneo. ¿Tá? Eso es lo que dice acá. ¿Tá? Como les dije, el flujo sanguíneo se distribuye de acuerdo a las necesidades de los tejidos. Tiene un control extrínseco, que eso lo aporta la presión arterial, o sea, la PAM. Recuerden que dijimos que la presión arterial media me evalúa cuál es la perfusión tisular en ese momento, la irrigación que está recibiendo el tejido. Pero también, es lo que vamos a estudiar ahora, tenemos un control intrínseco, que son mecanismos locales que se activan dependiendo de cuánto flujo sanguíneo necesita ese órgano en ese momento. Entonces, al cambiar la presión de perfusión, o sea, la presión con la que se irriga un órgano, se puede llegar a producir vasoconstricción o vasodilatación en ese órgano. Eso, recuerden que me afecta la resistencia vascular, no total, sino en ese órgano local, y se modifica el flujo sanguíneo. Entonces, en vez de modificar toda la resistencia periférica del cuerpo, o sea, la resistencia vascular, resistencia periférica total, acá se modifica la resistencia de ese órgano nada más. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos que estudiar? Los mecanismos de autorregulación son tres: la hiperemia activa, la hiperemia reactiva y la respuesta miogénica o miógena o reflejo miógeno, como le quieran llamar. ¿Tá? Antes de empezar, fíjense que dos de los mecanismos dice hiperemia. Hiperemia significa aumento del flujo sanguíneo en un órgano superior a lo habitual. ¿Tá? Así que, sinceramente, yo me acuerdo que me confundía mucho hiperemia activa con reactiva, porque el mecanismo es más o menos el mismo. ¿Tá? Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la hiperemia activa y reactiva aumenta el flujo sanguíneo en un órgano. ¿Por qué? Bueno, ahí vamos a ver la diferencia entre activa y reactiva. En cambio, en la respuesta miogénica se produce una vasoconstricción que me disminuye el flujo sanguíneo en el órgano. ¿Tá? Así que, comencemos primero por la hiperemia activa. ¿Cuál es el estímulo que me produce esta hiperemia? Aumento del metabolismo tisular. Entonces, ¿por qué? En síntesis, cuando un órgano tiene mucho metabolismo, necesita más irrigación, entonces ¿qué hace? Vasodilatación. En simples palabras, eso es hiperemia activa. ¿Ah? Un órgano que tiene mucho metabolismo necesita más irrigación, así que hace vasodilatación. Vamos a explicarlo mejor. Al aumentar el metabolismo tisular en un determinado órgano, o sea, ese tejido está trabajando más, necesita más oxígeno y produce más dióxido de carbono. Entonces, fíjense, en ese órgano
aumenta el consumo de oxígeno. Recuerden que consumo de oxígeno se simbolizaba como VO2, ya lo vamos a ver en respiratorio igual, y al mismo tiempo ese tejido produce más dióxido de carbono. Me faltó el paréntesis. O sea que aumenta la producción de dióxido de carbono. Esto se simboliza como VCO2, volumen de producción de dióxido de carbono. Entonces, al trabajar más ese tejido, gasta mucho oxígeno y produce mucho dióxido de carbono. ¿De dónde gasta ese oxígeno? Desde la sangre. Por lo tanto, disminuye la concentración de oxígeno en sangre. ¿Por qué? El tejido saca el oxígeno de la sangre. Ese dióxido de carbono que produce el tejido, ¿a dónde va? A la sangre. Así que aumenta la concentración de dióxido de carbono en sangre. La disminución de oxígeno y el aumento de dióxido de carbono en sangre actúan sobre el músculo liso de ese vaso sanguíneo y producen relajación del músculo liso arterial. O sea, estos dos gases, bajo oxígeno o alto dióxido de carbono, me relajan el músculo liso de esa arteria. Es decir, hay vasodilatación arterial, que según la ley de Poiseuille sabemos que si aumenta el radio, o sea, si hay vasodilatación, disminuye la resistencia periférica total. Y según la ley de Darcy, al disminuir la resistencia, aumenta el flujo sanguíneo. Obviamente local, porque la vasodilatación fue solo en las arterias de ese órgano, ¿no? Al aumentar el flujo sanguíneo local, fíjense dónde llega más oxígeno, que me estaba faltando en esa sangre, y se pierde el dióxido de carbono que yo tenía en exceso en esa sangre de ese órgano. Así que esto es un mecanismo de feedback negativo, fíjense. Tenía poco oxígeno y mucho dióxido de carbono y lo revertí con este mecanismo. Fíjense, no es tan complicado. Eso es hiperemia activa. Aumento del flujo sanguíneo en un órgano porque tiene mucho metabolismo. Si lo piensan así, es bastante lógico lo que les explico. No es lo mismo hiperemia activa que hiperemia reactiva. En la hiperemia activa, el estímulo fue que el órgano estaba trabajando mucho, que tenía mucho metabolismo. En la hiperemia reactiva es el opuesto. Es un órgano que tiene muy poco flujo sanguíneo. Es un órgano que tiene isquemia. Entonces, en la hiperemia activa, ¿por qué hicimos vasodilatación? Porque ese órgano está trabajando demasiado y necesita más sangre, más nutrientes, más oxígeno y eliminar dióxido de carbono. En la hiperemia reactiva, ¿por qué vamos a hacer vasodilatación? Porque ese órgano está en isquemia y obviamente necesita flujo sanguíneo. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo local, o sea, en un determinado órgano, o sea, cuando ese órgano tiene isquemia, obviamente tiene poca llegada de oxígeno y produce mucho dióxido de carbono. Así que está disminuido el oxígeno en sangre porque tiene poca irrigación y tiene mucho dióxido de carbono en sangre. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. La baja cantidad de oxígeno y la alta cantidad de dióxido de carbono en sangre estimulan al músculo liso para que se relaje. Por lo tanto, ocurre una vasodilatación arterial. Según la ley de Poiseuille, esto me disminuye la resistencia periférica de ese órgano. Y según la ley de Darcy, al disminuir la resistencia, aumenta el flujo sanguíneo local, lo cual hace que, al aumentar el flujo sanguíneo, llegue oxígeno a ese órgano y se elimina el dióxido de carbono. Así que funciona también como un mecanismo de feedback negativo. Entonces, en ambos órganos le falta oxígeno y le sobra dióxido de carbono, tanto en el que tenía hiperemia activa como en el de hiperemia reactiva. La diferencia está en que la hiperemia activa, la falta de oxígeno y el exceso de dióxido de carbono fue porque ese órgano tiene mucho metabolismo. En la reactiva es porque ese órgano tiene isquemia y necesita irrigación por la isquemia. Yo me confundía mucho porque son muy parecidos. La diferencia está en el estímulo que provoca la vasodilatación, ¿está? O es el aumento del metabolismo, hiperemia activa. Si es isquemia, hiperemia reactiva. Y finalmente tenemos el reflejo miógeno o respuesta miogénica, que no se van a confundir porque acá vamos a ver vasoconstricción, y es un mecanismo que ya estudiamos en músculo liso, así que está bueno. ¿Cuál es el estímulo inicial para la respuesta miógena
homeogénica. Es todo lo opuesto a lo que hablamos recién, aumento del flujo sanguíneo tisular y aumento de la presión de perfusión. ¿Tá? ¿Qué sería esta presión de perfusión? El gradiente de presión que hace que el flujo sanguíneo llegue a un tejido. Recuerden que esto equivale a la PAM, por eso dijimos que la presión arterial media evalúa la perfusión tisular. Entonces, si por algún motivo, por ejemplo, aumenta la volemia, vamos a suponer, obvio que eso me va a aumentar el flujo sanguíneo y la presión y la PAM. Así que, si le está llegando demasiado sangre a un tejido, este tejido hace vasoconstricción para que no le llegue tanta. ¿Dónde vemos este ejemplo? Lo vamos a estudiar en tercera era la semana que viene en renal, cuando veamos arteriolas aferentes del riñón, son las que hacen reflejo miógeno. Por eso, va a llegar un momento en renal donde vamos a estudiar autorregulación renal. Adivinen, vamos a estudiar reflejo miógeno en las arteriolas aferentes del riñón. Recuerden que las arteriolas aferentes son las que llevan sangre a la cápsula de Bowman. ¿Cuál es la función del reflejo miógeno? Mantener un flujo sanguíneo relativamente normal. Si está demasiado alto, lo bajo un poquito para mantenerlo normal. ¿No? ¿Cómo es este mecanismo? Si aumenta la presión arterial, si aumenta la PAM, ¿ah? La presión arterial media, aumenta la presión de perfusión, o sea, aumenta la perfusión, la irrigación tisular. Esto hace que aumente el flujo sanguíneo en un determinado tejido. Al llegarle mucho sangre a ese tejido, por las arterias obviamente, las arterias se van a estirar mucho, porque la sangre llega con mucha fuerza, con mucha presión. Y ustedes ya saben que si una arteria se distiende mucho, esto me abre canales de calcio, dependientes de voltaje en el músculo liso arterial. Recuerden, a esos canales de calcio, dependientes de voltaje, le vamos a llamar receptores de distensión del músculo liso arterial. Entonces, al distenderse la arteria, me abre estos canales de calcio, entra calcio al músculo liso, y ustedes ya saben, si entra calcio al músculo, se produce contracción de ese músculo liso arterial. O sea, vasoconstricción arterial, disminución del radio, disminución del diámetro arterial, que según la ley de Poisson, me va a aumentar la resistencia periférica en ese órgano, y según la ley de Darcy, si aumenta resistencia, disminuye el flujo sanguíneo local. Y por eso esto también es un mecanismo de feedback negativo. El flujo estaba alto, ¿qué hice? Lo disminuye. ¿Está? Así que, ¿cómo podemos aumentar el flujo sanguíneo en un tejido? Haciendo vasodilatación. Eso lo vemos en la hiperemia activa y en la hiperemia reactiva. En la hiperemia activa, ¿por qué tendría que aumentar el flujo sanguíneo en un órgano? Porque tiene mucho metabolismo y necesita más nutrientes. En la hiperemia reactiva, ¿por qué tendríamos que aumentar el flujo sanguíneo en un órgano? Porque le falta sangre, tiene isquemia. En el reflejo miógeno, tenemos que disminuir el flujo sanguíneo en un órgano. ¿Por qué? Porque está demasiado alto. Tenemos que tratar de bajarlo para que se normalice. ¿No? Eso es lo que les estuve explicando. No es tan difícil, pero en mi caso, siempre me confundía hiperemia activa con reactiva en los choice, porque ahí el profe pregunta. ¿No? Entonces, finalmente, la autorregulación o regulación intrínseca, o sea, los tres mecanismos que les conté, no va a funcionar cuando la presión de perfusión es menor a 50 a 60 milímetros de mercurio, la PAM. Si la PAM está demasiado baja, menor a 50 a 60 milímetros de mercurio, no va a funcionar. Si la PAM está demasiado alta, mayor a 180, 200 milímetros de mercurio, tampoco va a funcionar. Esto dice el apunte del profe, ¿está? Así que ténganlo en cuenta. Entonces, si está demasiado bajo el flujo sanguíneo, por ejemplo, en hiperemia activa y reactiva, por debajo de 50 ya no va a haber esa vasodilatación que yo les conté. Ahora, si el flujo sanguíneo está demasiado alto, por encima de 180 o 200 milímetros de mercurio de presión, el reflejo miógeno ya no va a funcionar, ¿está? Eso ténganlo en cuenta. Hermi. ¿Sí? ¿Podría repetir
Por favor, la respuesta miogénica, porque yo me confundí con la vasoconstricción arterial que provoca... ¿No tendría que aumentar la presión por la vasoconstricción? Es que no estamos hablando de presión, estamos hablando de qué pasa con el flujo sanguíneo. Vamos de vuelta a la fórmula que les enseñé en la clase de ayer. Justamente, esas son las confusiones que suelen tener en el examen. Tienen que prendo mi luz. No estamos hablando de presión arterial acá, estamos hablando de flujo sanguíneo. Si yo quiero saber cómo la vasoconstricción afecta a la presión arterial, usamos una fórmula. Si yo quiero saber cómo la vasoconstricción afecta a el flujo sanguíneo, usamos otra fórmula. ¿Tá? Así que no es la misma pregunta. Acá estamos regulando el flujo sanguíneo. Esperen, miramos, esperen que prenda la luz. Espera, a ver. Ahí está. Entonces, vos me preguntaste recién, si hago vasoconstricción, ¿no tendría que aumentar la presión arterial? Obviamente que sí. ¿Tá? ¿Cómo lo justificás eso que vos me preguntaste? Que no es lo que estamos hablando, pero para saber la diferencia. Recuerden, la presión arterial, ¿de qué factores dijimos que dependía? Dependía del gasto cardíaco y de la resistencia periférica total. Entonces, lo que me estás preguntando es esto. Si yo hago vasoconstricción, o sea, disminución del radio, esto me aumenta la resistencia periférica total. Perfecto. Y al aumentar resistencia, ¿no va a aumentar la presión arterial? Me dijiste vos, sí, obvio, porque es directamente proporcional. Así que lo que me dijiste está bien. ¿Cuál es el problema? No es lo que estamos hablando acá. Nosotros estamos hablando de cómo la resistencia modifica el flujo sanguíneo. Y para hablar de flujo sanguíneo, la fórmula que utilizamos es esta. Recuerden, gasto cardíaco dice acá, recuerden que es flujo sanguíneo. Dijimos que flujo sanguíneo es igual a presión arterial sobre resistencia periférica total. Esto es lo que nosotros estamos charlando ahora. Entonces, si hago vasoconstricción arterial, de vuelta, en eso coincidimos. Aumenta la resistencia periférica total. Pero según la ley de Darcy, de manera inversamente proporcional, disminuye el flujo sanguíneo. Esto es lo que nosotros estamos discutiendo, no lo que preguntaste vos. ¿Se entiende la diferencia? Pregunto, fíjense, esta fórmula de arriba la despejé a partir de esta, o sea que, pero esto es, ¿cómo la vasoconstricción me modifica la PAM? Que fue la pregunta que hiciste. Lo que estamos charlando es, ¿cómo la vasoconstricción me modifica el flujo? No la presión. Ahora, fíjate, la presión alta me aumentó el flujo, por eso hice vasoconstricción para disminuir el flujo. Hace un ratito en el reflejo miógeno, entonces, teníamos presión muy alta. La presión alta, ¿qué hace con el flujo? Si está alta la presión, me aumenta el flujo de manera directamente proporcional. Entonces, ¿qué hicimos? Yo quiero bajar ese flujo. ¿Qué hice? Aumenté la resistencia para disminuir el flujo que estaba alto, toda la presión. ¿Tá? Entonces, lo que pasó en el reflejo miógeno fue esto. Esperen que voy a borrar, así lo entendemos. Entonces, teníamos mucha presión arterial. Entonces, si aumenta la presión arterial, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo? Por la ley de Darcy, la presión arterial me aumenta la perfusión tisular, o sea, el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué hace el propio vaso sanguíneo para tratar de bajar este flujo? Hace vasoconstricción. Entonces, la vasoconstricción me aumenta la resistencia periférica total y esto me baja el flujo sanguíneo que estaba alto en un principio. Y ahí es donde se normaliza, digamos, que es lo que dice la RUN. ¿Ah? A ver, preguntitas. Ah, perfecto, buenísimo, me alegro entonces. Entonces, ojo, ¿cómo la vasoconstricción modifica la PAM? Usábamos esta fórmula. ¿Cómo la vasoconstricción o la PAM modifica el flujo sanguíneo? Usamos esta ley de Darcy, y esta es la ley de Darcy, pero despejada, digamos. Usamos esta en este tema. ¿Está? Perfecto, entonces. Es confuso siempre este tema, por eso a todos, yo me acuerdo cuando estaba en tercero, era un dolor de cabeza, pero bueno, por lo menos estamos acá para tratar de despejar esas dudas. Perfecto, entonces.
A ver. Y acuérdense, si la PAM está demasiado baja, no va a funcionar la vasodilatación, no va a haber, no va a funcionar. Si la PAM está muy alta, el reflejo miógeno no me va a funcionar para regularme bien el flujo. Porque a pesar de que yo haga vasoconstricción, si la PAM está muy alta, igual va a llegar mucho flujo sanguíneo, porque me pasé de presión. Si la presión está demasiado baja, por más de que yo haga hiperemia, y no me va a llegar mucho flujo, está demasiado baja la PAM. El paciente está en shock acá. Con una PAM así de baja, el paciente está en shock. Así que bueno, ¿ah? Perfecto entonces. Entonces, nosotros, si ustedes se dieron cuenta, hablamos de presión arterial un montón de veces. ¿Para qué nos servía la PAM, la presión arterial? Hablamos en poscarga. ¿Por qué? Porque la presión arterial modificaba de manera inversamente proporcional al volumen sistólico y al gasto cardíaco. Volvimos a hablar de presión arterial cuando estudiamos flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque la presión arterial modifica, como vimos recién, de manera directamente proporcional al flujo sanguíneo. Y de esa manera hablábamos de perfusión de los tejidos. Entonces, como podrán ver, la presión arterial es un tema muy importante. ¿Qué nos falta ver de presión arterial? Yo ya les mostré qué era la presión, cuál era la sistólica, cuál era la diastólica, qué nos servía para evaluar poscarga, qué nos servía para evaluar perfusión tisular. Entonces, ¿qué nos falta ver? ¿Cómo se regula la presión arterial? La presión arterial es tan importante que tiene un montón de mecanismos para mantenerla normal, que eso es lo más importante. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es justamente los mecanismos de regulación de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, si nosotros mantenemos una presión arterial normal, mantenemos una correcta perfusión tisular y mantenemos una correcta poscarga, si le quieren agregar acá, que es en los dos temas donde lo hemos charlado. Fíjense toda la lista de mecanismos que tenemos acá. Son un montón. Así que con esto se dan cuenta que la presión arterial es re importante que esté normal. ¿Está? Entonces, vamos a estudiar cuáles son los mecanismos de regulación que tiene el cuerpo de la presión arterial. Los vamos a clasificar de acuerdo a cuánto tiempo tardan en activarse y regular la presión arterial. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener mecanismos de regulación a corto plazo, o también llamada regulación inmediata de la presión arterial, porque tardan segundos en regular la presión. ¿Qué mecanismos tenemos que estudiar acá? Los vasoreceptores arteriales, los más importantes. En segundo lugar, los quimiorreceptores arteriales. La respuesta isquémica del sistema nervioso central. El profe acá les pregunta el reflejo de Cushing, por ejemplo. Recuerden, receptores de baja presión. De los receptores de baja presión, ustedes ya conocen el reflejo de Bainbridge. Me falta explicarles el reflejo de Gower-Henry y un tercero más que no tiene nombre propio, es solo un mecanismo. Y después tenemos otros menos importantes que son la participación del músculo esquelético, ya lo conocen, es cuando hablamos de bomba muscular el otro día. Y la participación de movimientos respiratorios. Es cuando en precarga estudiamos bomba respiratoria. Les voy a volver a recordar acá, no se preocupen, pero fíjense, Ivaro ya vimos un poquito, ¿está? O sea, algunas cositas de acá ya vimos, pero lo vamos a volver a recordar. Vamos a tener que estudiar también mecanismos de regulación a mediano plazo o regulación intermedia de la presión arterial. Son aquellos que tardan minutos en regular la presión arterial. El más importante acá sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a estudiar acá y también entra en tercerera, en renal. Así que matamos dos pájaros de un tiro. Vamos a estudiar la hormona antidiurética o vasopresina, que entra acá, entra en renal y entra en endócrino. Así que espectacular. Vamos a estudiar a los vasoconstrictores adrenalina y noradrenalina, que también lo tenemos que estudiar en neuro, para el final, así que, muy bien. Péptido natriurético auricular,
Y por favor, si quieren, agréguenle acá péptido natriurético cerebral. Yo siempre me olvido, pero son los dos péptidos, el PNA y el PNC, ¿tá? Que ahora lo vamos a charlar. Relajación inducida por estrés y movimiento de líquido a través de los capilares sanguíneos, que es lo que estudiamos hace un rato cuando vimos fuerzas de Starling, ¿tá? Lo vamos a volver a recordar. Y por último, tenemos los mecanismos de regulación a largo plazo o regulación mediata de la presión arterial, que son aquellos que tardan horas o días en regular la presión arterial. Acá vamos a tener, como dice el apunte de profe, dice mecanismo renal. Se refiere a la diuresis y natriuresis por presión. Así que, si esto les toca en el oral, porque es una pregunta de bolillero, empiezan hablando de qué es la presión arterial, para qué me sirve, y ahí ya clasifican los mecanismos. Y empiezan a hablar uno por uno. ¿Ya? Por ejemplo, capaz que el profe les deje hablar, o capaz que le diga, bueno, le hablaron, no sé, de los varos, y le diga, bueno, háblame de uno de a mediano plazo, y háblame de uno a largo plazo, ¿no? Capaz que les pide así, o si no, a algunos chicos les dejó hablar, y les cortó, y bueno, sí, está bien, andate nomás. Cuanto más hables, ya saben, los profes menos preguntan. Así que, en el orden que les escribí acá, vamos a ir estudiando uno por uno. ¿Tá? Comencemos entonces por los vasoreceptores arteriales. Recuerden que ustedes ya los conocen. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de regulación de la frecuencia cardíaca y el gasto, yo ya les hablé del tema y les dije, bueno, acá estamos hablando de esto por frecuencia cardíaca, pero les explico todo, les dije, bueno, volvemos a repasar entonces. Yo ya les conté que los vasoreceptores arteriales son mecanorreceptores. ¿Qué significa esto? Que detectan la deformación del tejido donde se encuentra. En el caso de los varos, detectan tanto la distensión como la no distensión o la compresión del tejido donde se encuentra. ¿Dónde se van a encontrar estos vasoreceptores arteriales? Dijimos que se encontraban en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida primitiva. Específicamente en la túnica íntima, o sea que están debajo del endotelio, ya están estos varos, cosa que están como casi en contacto con la sangre prácticamente. Las células que van a formar estos vasoreceptores arteriales son las células glómicas o glomosas o del glomus. Así que tenemos el glomus aórtico y el glomus carotídeo. ¿Cuáles son los estímulos que me iban a captar estos vasoreceptores arteriales? Recuerden que eran cambios rápidos de la presión arterial. Por ejemplo, aumento o disminución de la presión. Y ahí el profe les va a preguntar, bueno, dame ejemplos de cambios rápidos de la presión. Estoy hablando de los cambios de posición. Como ya vimos precarga, ustedes saben de lo que estoy por hablar. Entonces, yo estoy ahora así, estoy mi tórax, supónganse que estoy de pie, o estoy sentada así en forma vertical. Si yo me acuesto de repente, ¿qué va a pasar con mi retorno venoso? Recuerden que si nos acostábamos, si nos colocábamos en decúbito, aumentaba el retorno venoso. Recuerden, si aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole. Aumenta la fuerza de contracción, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Entonces, si yo me acuesto, me aumenta la presión. Eso me activa inmediatamente a los vasoreceptores, los cuales en segundos me bajan la presión que subió recién porque me acuesto. Al revés, si yo estoy acostada y de repente me paro o me pongo en forma vertical, ¿qué pasa? La fuerza de gravedad hace que caiga la columna de sangre hacia los pies, o sea, disminuye el retorno venoso, disminuye precarga, es decir, volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. ¿Cuál es el problema? Creo que uno de ustedes me había dicho el otro día, ¿me puedo marear o me puedo llegar a caer? Porque si me cae mucho la presión arterial, no llega suficiente sangre al cerebro. Entonces, para evitar esto, cuando yo me pongo de pie, me baja un poquito la presión, pero en segundos
se activan los vasoreceptores y me suben la presión que estaba baja. En segundos. Entonces, si el profe les pregunta, ¿para qué me sirven los mecanismos de regulación rápida de la presión arterial? Justamente para los cambios de presión cuando realizamos cambios de posición. Porque si no, por ejemplo, si me pongo de pie muy rápido me podría llegar a desmayar si no me funcionan los vasoreceptores. ¿Ya? Así que eso es lo que el profe quiere saber. Y ahí le explican los mecanismos. Es más, preguntó esto en los orales, ahora en diciembre. Para eso sirven los mecanismos de regulación rápida. En segundos, yo tengo que volver a normalizar la presión. Si me acuesto, sube la presión. Así que, ¿qué hacen los varos? La bajan. Si me paro de repente, me baja la presión, como vamos a ver enseguida. ¿Qué hacen los varos? Inmediatamente en segundos la suben, para que se mantenga normal. Pero tiene que ser rápido, no crónico. ¿Cuál es el rango de estimulación en el que funcionan estos varos? Entre 60 a 140 milímetros de mercurio de PAM, por favor, corrijan acá. De PAM. Si la PAM está por debajo de 60, ya no va a haber estos mecanismos. Si la PAM está por encima de 140, ya no funcionan estos mecanismos. ¿Está? Se vio que en pacientes que tienen hipertensión arterial crónica, es como que los varos se acostumbran a las presiones más altas y pueden llegar a funcionar hasta 170 en pacientes con hipertensión. Yo que soy sana, que no tengo hipertensión, 150 de PAM ya no van a funcionar mis vasoreceptores. Entonces tienen un rango en el cual van a funcionar. Si me paso por debajo o por arriba de ese rango, ya no sirven estos varos, y ahí tendré que recurrir a otro mecanismo que ya vamos a charlar. Acuérdense entonces que es de PAM. Entonces, vamos con el primer mecanismo, porque recuerden, tenemos dos reflejos vasoreceptores. Si disminuye la presión arterial y si sube la presión arterial. Entonces, vamos a suponer que me baja la presión arterial, por ejemplo, porque me paré. Entonces, si me baja la presión arterial, ¿qué significa presión arterial baja? Que disminuye la sangre que choca contra las arterias. Entonces, si no están chocando tanta sangre contra las arterias, estas arterias no se van a distender tanto. Entonces, disminuye, se siguen estimulando los vasoreceptores, pero no se estimulan tanto. Disminuye la frecuencia de estimulación de los vasoreceptores de aorta y los vasoreceptores de carótida. Acuérdense, al no distenderse tanto la arteria, se activan los varos y los vasoreceptores, pero no tanto. ¿Ah? Eso acuérdense de decirle al profe. Entonces, si los vasoreceptores no digan que no se activan, por favor, eso no. Por eso puse acá, se activan. Pero al no distenderse tanto la arteria, no se activan tanto como antes. Entonces, si se activan los vasoreceptores de aorta, se va a generar una señal sensitiva o aferente, es decir, un impulso nervioso, que va a viajar por el par craneal número 10, es decir, el nervio vago. Si se activan los vasoreceptores de carótida, va a viajar una señal sensitiva o aferente que viaja por el par 9, es decir, el glosofaríngeo. Por ambos nervios, por el par 10 y por el par 9, el impulso nervioso llega a la región dorsal del bulbo raquídeo, donde se encuentran los centros vasomotores, específicamente el núcleo del tracto solitario. ¿No? Las neuronas del núcleo del tracto solitario van a elaborar una respuesta. Recuerden que esto es un mecanismo de feedback negativo. Así que esto sería el controlador, por ejemplo, del feedback. Entonces, las neuronas, al recibir este estímulo, elaboran una respuesta. Es decir, generan una señal motora o eferente que viaja a través de neuronas glutamaérgicas. Ustedes recuerden, las neuronas glutamaérgicas me estimulan al sistema nervioso simpático, porque liberan glutamato, el cual es un neurotransmisor estimulador. Así que se estimula el simpático, el cual libera noradrenalina. Y ahora repasemos lo que ustedes ya saben. ¿Qué hace el simpático en el aparato cardiovascular? En el nódulo sinusal, recuerden que me acelera la DD del potencial de acción de respuesta lenta. Por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. ¿Qué es lo que hace el simpático en el músculo estriado cardíaco?
me abre más canales de sodio del potencial de acción de respuesta rápida. Por lo tanto, si entra más sodio, luego entra más calcio, aumenta la contractilidad por el efecto escalera o trepé. Esto me aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y también me aumenta la presión arterial que estaba baja. En tercer lugar, el simpático hace vasoconstricción arterial, que como ya vimos, la vasoconstricción arterial, según la ley de Poiseuille, me aumenta la resistencia periférica total y esto me aumenta la presión arterial. Y por último, lo menos importante, pero lo vamos a nombrar igual, el simpático hace venoconstricción, o sea, vasoconstricción venosa. No es muy potente, porque ya estudiamos en la clase anterior que el músculo liso de las venas no se contrae tanto, ¿ah? Pero bueno, la vasoconstricción venosa me aumenta el retorno venoso, apenas, no mucho, me aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, me aumenta la fuerza de contracción, por el mecanismo de Frank Starling, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y me aumenta la presión arterial que estaba baja. ¿En cuánto tiempo hice todo esto? En segundos. Recuerden que es un mecanismo de regulación a corto plazo, es inmediato, en segundos. ¿Está? A ver, ¿sí decime, Aline? Perfecto, entonces. Términos que yo nombré como efecto escalera o trepé en aumento de contractilidad. Fuerza de contracción, ahí nombré Frank Starling. Dije ley de Poiseuille en vasoconstricción arterial. Si no recuerdan, le pegan un repaso a todo lo que ya estudiamos, porque eso es lo que al profe le gusta. No que repitan como de memoria todo lo que dijimos. Bueno, y están hablando del tema, y vamos a suponer que el profe le dice, bueno, ¿y por qué aumenta la contractilidad? Ah, profe, bueno, por el efecto escalera o trepé. Ah, ¿y por qué me decís que aumenta la fuerza de contracción y no me decís contractilidad? Bueno, profe, porque acá está el mecanismo de Frank Starling o fenómeno de Bowlitz. Tiene que estar preparado para responder esas preguntas. No es listo, me estudio de memoria como me dijo Dani y ya está. No. ¿Por qué? Fisiología es siempre responder el por qué. ¿Por qué me decís tal cosa? ¿Por qué me decís tal otra? ¿Tá? Así que yo les hago repasar de todas maneras, ¿no? Si algunas cositas de las que hablamos no me recuerdo, lo vuelvo a estudiar para repasar este tema. Yo les aconsejo que tomen la regulación de la presión arterial como un repaso de muchos términos que ya vimos y que van a ver que los vuelvo a repetir a cada rato acá. Está bueno eso. Es como un repaso de temas ya dados. A ver. Dale, dale, escribime y ahí yo te contesto si sé. ¿Está? Perfecto. Cuando quiera nomás escribirme y ahora yo la leo. Perfecto. Eso entonces, ¿qué pasa si disminuye la presión arterial? Vamos a ver al revés. ¿Qué pasa si aumenta la presión arterial? Por ejemplo, yo estoy ahora, como me ven ahora, y de repente me acuesto. Recuerden que si me acuesto me va a aumentar la presión arterial por aumento de la precarga. Entonces, si aumenta la presión arterial, recuerden, presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre que choca contra la pared de las arterias. Entonces, presión alta significa que va a haber mucha sangre chocando contra las arterias, contra aorta y carótida. Estas arterias se van a distender mucho y aumenta la frecuencia de estimulación de los vasoreceptores de aorta y carótida. Recuerden que esto me genera un impulso nervioso, es decir, una señal sensitiva o aferente que va a viajar o por el par 10, si se originó en aorta, o por el par 9, si se originó en carótida. Ambos impulsos nerviosos, digamos, llegan a los centros vasomotores, específicamente el núcleo del tracto solitario, ubicado en la región dorsal del bulbo raquídeo. Las neuronas de estos centros vasomotores van a elaborar una respuesta, van a generar una señal motora o eferente, que va a viajar por neuronas GABAérgicas. Recuerden ustedes que las neuronas GABAérgicas se llaman así porque liberan GABA. Ya estudiamos en primer era que el GABA es un neurotransmisor inhibidor. Así que yo no puedo decir, bueno, las neuronas GABAérgicas activan al parasimpático. No,
Si estoy diciendo GABA, es porque inhiben algo. Es lo mismo, pero bueno, el profe quiere que le digan así. ¿Ah? Entonces, las neuronas GABAérgicas, al liberar GABA, inhiben al sistema nervioso simpático. Si se inhibe el simpático, queda actuando el parasimpático. Recuerden que el parasimpático libera acetilcolina. Ahora sí, repasemos. ¿Qué hace el parasimpático en el aparato cardiovascular? Recuerden, en el nódulo sinusal me hace más lenta la DDE, la despolarización diastólica espontánea, del potencial de acción de respuesta lenta. Como la DDE tarda en alcanzar el umbral, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco y eso me disminuye la presión arterial. ¿Qué hace el parasimpático en el músculo cardíaco? Nada, porque el músculo cardíaco no tiene receptores de acetilcolina. Por eso, como pueden ver, no lo puse acá. ¿Qué hace el parasimpático en arterias? Ya sabemos que vasodilatación arterial, lo cual, según la ley de Poiseuille, si yo aumento el radio, disminuye la resistencia periférica total. Y eso me disminuye la presión arterial, que estaba antes. Y por último, muy poco importante, pero lo nombro igual, vasodilatación venosa. No colabora mucho, pero bueno, es lo menos importante de toda la explicación. La vasodilatación venosa, o también llamada venodilatación, recuerden que hace que la columna de sangre no suba hacia el corazón, o sea, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole. Si el corazón no se llena tanto, disminuye la fuerza de contracción. Esto me disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y me disminuye la presión arterial que estaba alta. Entonces, si yo de repente me paro, en segundos, los varos, si yo me acuesto de repente, me aumenta la presión arterial, en segundos los varos la bajan, ¿tá? Para que se mantenga normal, que eso es lo más importante, ¿tá? Perfecto, entonces. Me faltó una cosita más que no les conté acá. Fíjense que yo ya les había comentado, pero les vuelvo a repetir. Los varoreceptores arteriales pierden sensibilidad o se adaptan en 2 a 3 días. Entonces, presten atención cuando el profe les pregunte cuánto de PAM tiene el paciente, porque si estoy por debajo o por arriba de la PAM, por debajo de 60 o por encima de 140, no funcionan los varos. Otra cosa, si ya pasaron, ejemplo, el paciente hace 5 días que tiene la presión alta, fíjense, ya pasaron los 3 días, los receptores ya se adaptaron. ¿Qué significa? Que ya no van a producir más este mecanismo. ¿Está? Si se recuerdan, el otro día repasamos este mecanismo de otra forma. ¿Se acuerdan que el profe preguntó qué pasa si hago masaje carotídeo? Si hago masaje carotídeo ocurre esto. Me baja la presión arterial por este mecanismo. ¿Está? Si hago masaje carotídeo, estimulo este reflejo varoreceptor, el que me baja la presión arterial. Yo les había dicho, por eso hay que masajear de un lado nomás, no de los dos, porque si no la presión me va a bajar mucho. Cuanto más estimulo a los varos, más me va a bajar la presión. Cuanto más lo por ejemplo, hemos estudiado, como le dije recién, ¿qué pasa si me acuesto? Les va a decir el profe, bueno, si me acuesto, ¿qué pasa con la presión arterial? Bueno, profe, por tal mecanismo aumenta la presión. Ahí le explican precarga. Bueno, ¿y el cuerpo tiene algún mecanismo para bajar esa presión alta? Sí. Y le explican lo que charlamos recién, ¿está? Este reflejo. Y el profe le dice, bueno, ¿qué pasa si estás acostado y te parás? Bueno, profe, al pararme, le explican precarga. Me disminuye el retorno venoso por tal motivo. ¿Y qué hace el cuerpo para tratar de subir esta presión baja? Bueno, acá está. Le explican esto. Eso es lo que él quiere, que ustedes piensen un poco y le contesten estas cuestiones. Ahora, si le dice, háblame del mecanismo de regulación de la presión, y ahí le empiezan a hablar, sí, no hay problema. Hablen y hablen. No hay ningún drama. ¿Ah? A ver, preguntitas. Thais me dice que no entendió por qué el rango de estimulación es diferente en la hipertensión. No es diferente, simplemente se extiende un poquito más.
Es decir, en los pacientes hipertensos crónicos les dije recién que es como que su cuerpo, sus varoreceptores se acostumbraron a tener la presión alta casi todo el tiempo. Entonces, como se acostumbraron, ya puedes trabajar un poquito más a presiones más altas. Entonces, en un paciente hipertenso, el rango de estimulación va a ser de 60 a 170 milímetros de mercurio de PAM. En cambio, en una persona sana, sus varos están acostumbrados a trabajar con presiones relativamente normales. Entonces, en una persona sana, el rango en el que van a funcionar los varos va a ser entre 60 a 140 de presión arterial media, ¿tá? De PAM. ¿Esa era tu pregunta, Thais? Entonces es como que el cuerpo del hipertenso se acostumbró un poquito a presiones altas, ¿no? Más que nada sería por eso. Entonces, en un hipertenso dice, sigue funcionando los varos, pero solo se activan. ¿Qué significa que solo se activan? Esa parte no entendí. No se activan en presiones más altas. Funciona hasta esa presión. No es que se activa, no. Funciona de 60 a 170. O sea, puede tener la presión normal, el varo funciona. Puede tener presión alta, el varo funciona. ¿Está? En una persona sana, hasta 140 de PAM funciona. En un hipertenso funciona un poquito más de rango nada más. Es como que tiene más amplitud de funcionamiento. Pero si pasamos los 170 de PAM, tampoco le va a servir al hipertenso. Perfecto, buenísimo. Entonces, el hipertenso puede estar con presión normal y funcionan sus varos. Puede estar con presión alta hasta 170 de PAM y funciona. Más de 170 ya no les va a servir ni al hipertenso los varoreceptores. Y a nosotros, sanos, digamos, por encima de 140 ya no nos sirven más. Y por debajo de 60 a nadie le sirve, ni al sano ni al enfermo. ¿Ya? Es como que ya no son sensibles al estímulo los varoreceptores. Perfecto, entonces. Eso es entonces con los varoreceptores arteriales. ¿No? Buena noticia. En respiratorio tenemos que estudiar varo y quimio de vuelta, pero para ver cómo funcionan en la frecuencia respiratoria. Entonces, si ustedes están hablando de regulación de la presión arterial, los varos son mucho más importantes. En segundo lugar, los quimios, para regular la presión arterial. Si estamos en respiratorio y el profe les pregunta regulación de la frecuencia respiratoria, los quimiorreceptores regulan mejor la frecuencia respiratoria, segundo los varos. Van a tener que explicar más o menos lo mismo, pero la importancia cambia. En presión arterial, varo es más importante que quimio. En regulación de la frecuencia respiratoria, quimio es más importante que varo, ¿no? Pero es lo mismo, digamos, el mecanismo que van a tener que explicar. Entonces, seguimos con regulación a corto plazo, en segundos. Vamos a estudiar ahora los quimiorreceptores arteriales. Como dice su nombre, son receptores químicos. Si ustedes recuerdan, los varoreceptores eran mecanorreceptores, detectaban la deformación del tejido. En cambio, los quimiorreceptores detectan sustancias químicas y por eso se activan. ¿Dónde se localizan? Son vecinos de los varos, están al lado. Fíjense, están en el callado de la aorta y la bifurcación de la carótida primitiva. ¿No? Como les dije, son quimiorreceptores, detectan sustancias químicas. ¿Cuáles son los estímulos que van a detectar? Les pongo acá, porque no se ve. Disminución de oxígeno. Aumento de dióxido de carbono. Le pongo las flechitas. Disminución de oxígeno, aumento de dióxido de carbono y aumento de protones en sangre. Eso es lo que dice ahí. Vuelvo a repetir entonces. ¿Cuáles son los estímulos que me activan a los quimiorreceptores arteriales? Poco oxígeno en sangre y mucho dióxido de carbono y protón en sangre. ¿Está? ¿Por qué dice acá disminución de oxígeno? Mucho. Porque los quimiorreceptores son muy sensibles a la falta de oxígeno, pero no son tan sensibles
a el exceso de dióxido de carbono y protón. Así que si me tuvieran que elegir el más importante, la disminución de oxígeno es el estímulo más importante que me va a activar a los quimiorreceptores arteriales. Esperen, le dejo acá la flechita. ¿Tá? Disminución de oxígeno, aumento de dióxido de carbono y aumento de protones en sangre. ¿Cómo yo sé que está disminuido el oxígeno? Recuerden cuál es la presión de oxígeno normal que tiene el cuerpo. El normal es de 90 a 100 milímetros de mercurio, así que por debajo de 90, el paciente se le van a activar los químicos. ¿Se acuerdan cómo se llama cuando la PO2 está por debajo de 90? Porque así les puede preguntar el profe. Una PO2, presión de oxígeno debajo de 90. ¿Cómo se llamaba eso? Tiene su nombre. No sé si alguno se acuerda. Recuerden que, a ver, me dicen, hipoxemia. Exactamente, ¿quién me habló? Exactamente, Thais. No hipoxia, ¿está? Ya lo vamos a ver en respi la diferencia. Hipoxemia. Hipo, disminución. Oxemia, bueno, es oxígeno. En sangre, hemia, sangre. Hipoxemia, ¿está? ¿Se acuerdan cómo se llama cuando la presión de dióxido, bueno, fíjense, la presión de dióxido de carbono es de 35 a 45 milímetros de mercurio? ¿Cuándo se van a activar los quimiorreceptores? Cuando la PCO2 sea mayor a 45. ¿Se acuerdan cómo se llama cuando la PCO2 es mayor a 45 milímetros de mercurio? También tiene su nombre, lo vamos a ver en respi, no se preocupen, pero ya lo vamos asimilando. A ver, ¿con qué me dicen? Perfecto, Thais me dice hipercamia. Exactamente, entonces, puede ser que el profe les ponga los números. Debajo de 90 el paciente tiene hipoxemia, se activan los químicos. De encima de 45 de PCO2, hipercamia. Entonces, o le pone los números y ustedes se dan cuenta que se van a activar los químicos, o les dice hipoxemia, hipercamia. Y también es lo mismo. Otra cosa, aumento de protones en sangre. ¿Qué significa? Recuerden, el aumento de protón, si hago el cálculo, ¿ah? Me disminuye el pH. Recuerden, el pH es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Así que si aumenta el protón, disminuye el pH. Así que tranquilamente podría decir el profe una acidosis. Una acidosis es pH bajo, es decir, protón alto. Me va a activar los quimiorreceptores. ¿Ah? Ahora tengan cuidado. Este número que puse acá no es un rango de estimulación, ojo, no es como, ¿vieron los varos? Que dentro de esas presiones funcionaban los varos. No. Acá no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si el oxígeno está menor a 90, se activan los químicos, no dentro de 90 100, no es un rango de estimulación esto. Esto es lo normal, valores normales, dicen. Por debajo de 90 de oxígeno se activan los químicos. Por encima de 45 de dióxido de carbono, se activan los químicos. ¿Qué tiene que ver dióxido de carbono con protón? Recuerden que por la reacción de la anhidrasa carbónica, que ya estudiamos en sangre, dióxido de carbono se convierte en protón. Así que si aumenta dióxido de carbono, aumenta protón. Es lo mismo. Pero por las dudas, si aumenta protón, disminuye pH. Así que el profe podría poner acidosis, o sea, un pH menor a 7,35 me puede activar los químicos, ¿tá? Y eso es acidosis. Ya lo vimos en primera y lo vamos a ver en tercera. Entonces, una pregunta que una vez hizo el profe es, ¿cuáles de estos estímulos activan los quimiorreceptores arteriales? Por ejemplo, decía hipocamia, opción B, hipercamia, opción C, acidosis, opción D, alcalosis, opción E, hipoxemia. Si tuvieran que elegir entre hipoxemia e hipercamia, la más correcta es hipoxemia, porque el estímulo es más potente, ¿está? Me van a decir, Hermi, la A y la B son correctas. Bueno, busquen la más correcta. Siempre. Eso es lo que quiere el profe. Entonces, al igual que los varoreceptores, los quimiorreceptores se adaptan o pierden sensibilidad en 2 a 3 días. Entonces, les pregunto, ¿conocen alguna situación fisiológica en donde me disminuya, en donde haya hipoxemia y haya hipercamia? Fisiológica. Una que el profe les pueda preguntar y decirle, bueno, este paciente, ¿cómo va a estar su presión arterial? Una situación fisiológica donde esté
fisiológica, donde esté bajo el oxígeno en sangre y alto el dióxido de carbono. ¿Qué les parece? Ninguna enfermedad, porque obvio, si tengo un problema en los pulmones, disminuye la hematosis y bueno, voy a tener hipoxemia, ¿está? Ver exactamente como dice Ruth, en grandes alturas. Exactamente, no es una enfermedad, pero si yo ahora me tomo un avión y me voy a Bolivia o a Perú, ya sabemos que por la presión atmosférica baja en esa zona, va a entrar menos oxígeno a mis pulmones. Perdón, va a entrar menos aire a mis pulmones, va a entrar menos oxígeno a sangre, así que voy a tener hipoxemia. No voy a poder eliminar el dióxido de carbono de mi cuerpo, va a aumentar el dióxido de carbono en sangre. Esto me va a activar los quimios. ¿Ah? Situación fisiológica. Patológica, bueno, hay un montón de enfermedades que me producen hipoxemia, hipoxia. La anemia, por ejemplo, me produce hipoxia, pero no hipoxemia. Ya vamos a ver eso en respiratorio. Entonces, bueno, es como... Pero bueno, ahí me dijeron una situación fisiológica. Perfecto. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Buena noticia, es igual que este, cuando me baja la presión. Los estímulos son diferentes, no, pero es tal cual, fíjense. Está bueno. Entonces, si me disminuye oxígeno, o sea, si tengo hipoxemia, si me aumenta dióxido de carbono, es decir, si tengo hipercambio, o si me aumenta protones, es decir, si baja pH, esto me va a activar a los quimiorreceptores de aorta y a los quimiorreceptores de carótida. Si se activan estos quimiorreceptores, se genera un impulso nervioso, es decir, una señal sensitiva o aferente que viaja por el par 10 en el caso de aorta o por el par 9 en el caso de carótida. Y van a llegar a los centros vasomotores, más específicamente al núcleo del tracto solitario. Estos centros, recuerden que estos centros se encuentran ubicados en la región dorsal del bulbo raquídeo. Las neuronas de los centros vasomotores van a elaborar una respuesta, es decir, una señal motora o eferente. Estas neuronas, esta señal motora o eferente va a estar a cargo de neuronas glutamatérgicas, que al liberar glutamato, que es un neurotransmisor estimulador, me van a activar, me van a estimular al simpático, al sistema nervioso simpático que libera noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que cambió de este reflejo varoreceptor? El estímulo. Lo demás, por suerte, es todo lo mismo. Así que, ¿qué hace el simpático en el aparato cardiovascular? Recuerden que en el nódulo sinusal me aumenta la frecuencia cardíaca. Y esto me aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. Hoy a la noche van a dormir y van a escuchar. Si aumenta el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca. Van a escuchar mi voz repitiendo eso, porque creo que lo dijimos 10 veces más o menos en todo cardio. ¿Qué hace el simpático en el músculo estriado cardíaco? Me aumenta la contractilidad por el efecto escalera o trepé, lo cual me aumenta el volumen sistólico, me aumenta el gasto cardíaco y me aumenta la presión arterial. ¿Qué es lo que hace el simpático en las arterias? Vasoconstricción arterial, que según la ley de Poiseuille, al disminuir el radio, me aumenta la resistencia periférica total. Y esto me aumenta la presión arterial. Y, muy poco importante, pero lo vamos a nombrar, el simpático realiza venoconstricción o vasoconstricción venosa, lo cual me aumenta el retorno venoso, me aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, me aumenta la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling o fenómeno de Bowditch, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y me aumenta la presión arterial. ¿Está? Y frecuencia respiratoria, que es lo más importante en este tema, en Respi tendremos que hablar de frecuencia respiratoria, no de presión arterial, pero bueno. Entonces, es igual que este mecanismo, cuando me bajaba la presión arterial. No existe lo opuesto, ¿tá? Entonces, en la presión arterial sí, teníamos si bajaba o si subía la presión. Acá solo tenemos este reflejo quimiorreceptor. Si me baja la PO2, si me sube la PCO2 o si me sube protón. Nada más. No tenemos el mecanismo opuesto, ¿tá?
Perfecto, entonces. Con esto cerramos lo que es quimioreceptores arteriales. El tercer mecanismo que yo les nombré como mecanismo de regulación inmediata de la presión arterial era la respuesta isquémica del sistema nervioso central. ¿Cómo les va a preguntar el profe en el oral? Como reflejo de Cushing. Seguramente recuerdan que a él le encanta preguntar esto. Lo ha preguntado muchas veces ya. O en el escrito, pone reflejo de Cushing y ustedes se tienen que acordar qué era eso. ¿Ah? Entonces, en neuro, para el final, vamos a volver a repasar esto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en neuro de la presión intracraneal y me activa este mecanismo. Así que ahí lo estudian ahora y cuando estemos repasando para el final, lo volvemos a recordar. Entonces, ¿cuál es el estímulo que me va a activar esta respuesta isquémica del sistema nervioso central o reflejo de Cushing? El aumento de la presión intracraneal, el aumento de la PIC. Ya vamos a estudiar en neuro que la presión intracraneal es la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo. ¿Está? Entonces, situaciones que me puedan aumentar la presión intracraneal o generarme, se llama hipertensión endocraniana, así se llama cuando aumenta la PIC, son el edema cerebral, cuando empieza a salir líquido de los vasos sanguíneos cerebrales al intersticio, ¿ah? O si no, una hemorragia cerebral, o sea, cuando se rompen vasos sanguíneos del cerebro y empieza a sangrar. Cualquiera de las dos situaciones va a hacer que aumente la presión que ejerce el líquido cefalorraquídeo sobre las estructuras del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo sería este mecanismo? ¿Y qué tiene que ver con la presión? Al aumentar la PIC, o sea, la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿cuál es el problema? Esa presión me va a comprimir las estructuras del sistema nervioso. Una de esas estructuras del sistema nervioso central es el bulbo raquídeo. Entonces, esa presión tan alta me comprime el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, ya vamos a estudiar en respiratorio, están los centros respiratorios. Centro respiratorio dorsal, centro respiratorio neumotáxico, por ejemplo, no importa. Y eso me va a llevar a alteraciones respiratorias. ¿Está? Ya vamos a ver, por ejemplo, la respiración de Biot puede ser por una lesión que aparezca acá. No importa. ¿Ah? Entonces puede ser que el paciente empiece con problemas respiratorios. Y acá está lo más importante. Esa presión intracraneana tan alta, esa PIC tan alta, me va a comprimir las arterias del cerebro, las va a cerrar un poco, y me va a producir disminución del flujo sanguíneo cerebral. Dicho de otra manera, va a haber isquemia en el cerebro, en el sistema nervioso central. Recuerden que la palabra isquemia significaba disminución del flujo sanguíneo en un tejido, en este caso en el cerebro. Entonces, toda esa presión que yo tengo fuera de los vasos sanguíneos comprime a las arterias, las cierra un poco y produce isquemia en el sistema nervioso central. Recuerden, en el bulbo, que es parte del sistema nervioso central, están los centros vasomotores. Entonces, al haber isquemia del sistema nervioso central, uno esperaría, por lógica, que si las células reciben poco flujo sanguíneo, se depriman. Bueno, antes de deprimirse, las neuronas de los centros vasomotores aumentan mucho su excitabilidad. Para que entiendan, les pongo un ejemplo. Horrible, pero un ejemplo. ¿Vieron las personas que se ahogan? Tratan de, con todas sus fuerzas, hacer como manotazos, por eso se le llama manotazos de ahogado, como para tratar de salir a flote. Con toda la fuerza que tiene, tratan de no ahogarse. Bueno, imagínense que las neuronas estas, de los centros vasomotores, hacen lo mismo. El flujo sanguíneo bajo hace que le llegue poco nutriente. Antes de morirse, entre comillas, estas neuronas aumentan su excitabilidad para tratar de solucionar el problema de alguna manera. ¿Tá? Entonces, uno esperaría que disminuya la excitabilidad. No, la isquemia en el sistema nervioso central me aumenta la excitabilidad neuronal. Es como el último manotazo de ahogado antes de que se depriman estas neuronas. ¿Tá? Como aumenta mucho la excitabilidad de las neuronas de estos centros vasomotores,
se activa muchísimo el simpático, lo cual me produce aumento de la frecuencia cardíaca. Recuerden que el simpático en el nódulo sinusal me aumenta la frecuencia cardíaca, por eso el paciente va a tener taquicardia. Recuerden, al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y esto me aumenta la presión arterial. Así que fíjense en rojo todos los síntomas que está teniendo el paciente. Tiene alteraciones respiratorias, que es lo primero que aparece. Tiene hipertensión arterial. Alteración respiratoria e hipertensión arterial. ¿Por qué necesito aumentar la presión arterial? Recuerden, al aumentar la presión arterial, según la ley de Darcy, aumenta el flujo sanguíneo, en este caso cerebral. Entonces, yo tenía flujo sanguíneo bajo. Al aumentar la presión arterial, eso logra aumentar el flujo sanguíneo cerebral para tratar de disminuir la isquemia que tenía el sistema nervioso. Por otro lado, al aumentar la presión arterial, voy un poquito hacia atrás. Al aumentar la presión arterial, fíjense, esto me activa los vasoreceptores arteriales. Es como el mecanismo reflejo que tiene el cuerpo. Y el cual trata de bajarme la presión arterial. No lo logra, pero trata. Entonces, al aumentar la presión se activan los vasoreceptores arteriales, lo cual inhibe un poquito al simpático y activa el parasimpático. Y eso me baja la frecuencia cardíaca. Así que el paciente tiene bradicardia. Ahora, la presión arterial cuesta en bajar. Así que el paciente, en síntesis, si tiene reflejo de Cushing, va a tener los siguientes signos o síntomas. Alteraciones respiratorias, hipertensión arterial y bradicardia. Y me van a decir, Hermi, pero si yo activo el parasimpático, ¿no me tendría que bajar la presión arterial? Bueno, tarda en bajar. Por eso al paciente le vamos a encontrar hipertensión, pero con bradicardia. Al principio hay taquicardia, por eso aumentó la presión, pero de manera refleja esto me activó a los varos y me baja la frecuencia. Así que, ¿qué van a encontrar en el apunte del profe? Que el reflejo de Cushing produce alteraciones respiratorias, hipertensión y bradicardia. Y no explica por qué. Entonces ahí uno queda pensando, ¿pero por qué si tiene presión, frecuencia baja tiene presión alta? No entiendo. Bueno, ahora ya saben por qué. Pero alteración respiratoria, hipertensión y bradicardia es característico del reflejo de Cushing. Así dice en el apunte del profe. Ahora saben por qué. Esto es lo que él quiere que ustedes expliquen. Y no está en su apunte, por eso les digo. ¿Ah? Tengan cuidado. Perfecto, entonces. Obvio que en algún momento me va a bajar la presión arterial, pero a pesar de que bajó la frecuencia, la presión sigue alta, porque tarda en bajar, ¿no? Eso entonces es la respuesta isquémica del sistema nervioso central. A ver, sí, me alineé. Entonces, ahora León, ¿sería tu pregunta entonces? Ese sería el tercer mecanismo que estamos estudiando de regulación a corto plazo de la presión arterial. ¿Está? Ahora, veamos un mecanismo que ustedes ya conocen. Acá está la pregunta. ¿Podés repetir a partir del estímulo del sistema nervioso simpático? Exactamente. Recuerden, ya sabemos que si se activa el simpático actúa sobre el nódulo sinusal y me aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, el paciente va a tener taquicardia. Al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. El paciente va a tener hipertensión. ¿Tá? Recuerden, según la ley de Darcy, si aumenta presión, aumenta flujo sanguíneo, porque eran directamente proporcionales. Por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo cerebral que estaba bajo. Por lo tanto, va a dejar de haber isquemia. El tema es que al aumentar la presión arterial, esto me distiende, los vasoreceptores, me distiende arterias, me activa a los varos, y el varo, ustedes ya saben que me inhibe el simpático y me activa el parasimpático. Si se activa el parasimpático, me baja la frecuencia cardíaca, y lo cual no me alcanza a bajar tan rápido la presión arterial. Por eso el paciente con reflejo de Cushing tiene problemas respiratorios,
hipertensión y bradicardia. Y en el apunte del profe dice eso, y uno queda cuando lee, dice, pero si tiene hipertensión, al revés, si tiene frecuencia cardíaca baja, ¿no tendría que tener presión baja? Bueno, la presión no alcanza a bajar tan rápido como la frecuencia. Por eso sigue teniendo hipertensión, pero con frecuencia baja. Y aparte de problemas respiratorios. ¿Está? A ver, de nada, de nada. Buenísimo, entonces. Por eso les digo, sin la explicación, uno lee en el apunte del profe, creo que dice por qué se produce la respuesta isquémica, lo de la PIC, y los síntomas que tiene el paciente son alteraciones respiratorias, hipertensión y bradicardia. Y ahí uno queda pensando, uy, pero ¿por qué no cierran las ideas? Bueno, ahí les expliqué, ¿no? Porque es extraño. Porque recuerden, es una situación extraña la que tiene el paciente, tiene un problema grave, ¿no? Edema cerebral y hemorragia cerebral, ustedes saben que no es normal, ¿no? Es patológico, obviamente. Así que, fíjense, los varos, los quimios, fisiológicamente los vamos a usar, ¿está? La respuesta isquémica no, es patológico lo que les estuve contando, ¿no? Les recuerdo que seguimos estudiando regulación rápida o a corto plazo de la presión arterial. Estos mecanismos se activan en segundos. Así que seguimos con eso. El cuarto mecanismo de regulación rápida de la presión arterial, ya lo conocen, por lo menos una parte. Estoy hablando de los receptores de baja presión. Recuerden que esto les expliqué en regulación de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Los receptores de baja presión, acuérdense que son mecanorreceptores, o sea, detectan la deformación del tejido en donde se encuentra. ¿Dónde se localizan estos receptores de baja presión? En la aurícula derecha, habíamos dicho, están intercalados con el músculo estriado cardíaco de las aurículas. ¿Cuál era el estímulo que me iba a activar a estos receptores? Dijimos que era la distensión de la aurícula derecha. Recuerden que la aurícula derecha se distiende cuando les llega mucha sangre, o sea, cuando está aumentado el retorno venoso. Entonces, al aumentar el retorno venoso, se distiende mucho la aurícula derecha, se activan estos mecanorreceptores y esto va a provocar 3 reflejos. El de Bainbridge ya lo conocen, me falta explicarles los otros 2. Igual, acá están todos, ¿está? Entonces, fíjense, al aumentar el retorno venoso, es decir, al llegar más sangre a la aurícula derecha, la aurícula se estira y me activa estos receptores de baja presión. Al activarse estos receptores de baja presión, se genera una señal sensitiva o aferente que me va a ocasionar 3 reflejos. Acá están los 3. Fíjense, este que está acá es el que ustedes ya conocen, ¿ven? Este es el reflejo de Bainbridge, que era el que me regulaba la frecuencia cardíaca. Pero fíjense que tienen otro, que es el segundo es el reflejo de Gauer-Henry, y el tercero no tiene nombre, pero les voy a explicar igual el mecanismo, ¿tá? Entonces, al producirse esta señal sensitiva o aferente, vamos con el primer reflejo, que va a viajar por el par 10, esta señal, y se dirige hacia los centros vasomotores, específicamente en el núcleo del tracto solitario, que se encuentra en la región dorsal del bulbo raquídeo. Esto me va a originar una respuesta, es decir, una señal motora o eferente, que también va a volver al corazón por el par 10. Sale del par 10 por el corazón, vuelve hacia el corazón por el par 10. Y esto me va a activar al nódulo sinusal nada más. No me va a activar ni al músculo cardíaco ni a las arterias, no. Solo estimula al nódulo sinusal. Recuerden que al activarse el sinusal se acelera la DD del nódulo sinusal, lo cual me aumenta la frecuencia cardíaca. Recuerden, si aumenta la frecuencia cardíaca significa que los ciclos cardíacos son más rápidos, y esto hace que la aurícula derecha ya no se llene tanto, porque rápidamente se vacía. Se llena y ya se vacía, porque está funcionando rápido el corazón. Por eso disminuye la distensión de la aurícula derecha, que estaba aumentada. Esto que les conté acá es el reflejo de Bainbridge, que lo habíamos estudiado cuando vimos regulación de la frecuencia cardíaca y del gasto.
¿Está? Perfecto. Reflejo de Weinberg. Hasta ahí ustedes sabían. Bueno, me faltan 2 reflejos más. El segundo reflejo, que se origina por los receptores de baja presión, todo al mismo tiempo, ¿no? Obviamente. La señal sensitiva, que se origina desde los receptores de baja presión, también se va a dirigir hacia el hipotálamo y lo va a inhibir. Se inhibe el hipotálamo. Al inhibirse las neuronas del hipotálamo, estoy hablando específicamente, ya lo vamos a estudiar en renal, se inhiben las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Recuerden que esas neuronas son las que sintetizan antidiurética. Entonces, si se inhibe el hipotálamo, vuelvo a repetir, las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, disminuye la liberación de antidiurética por parte de la neurohipófisis. Entonces, si no se libera antidiurética, les recuerdo, ya lo vamos a ver en un rato, pero les recuerdo, la antidiurética hace que se absorba agua en los riñones, específicamente en la segunda mitad del túbulo contorneado distal, túbulo colector cortical y túbulo colector medular. ¿Ah? Eso ya lo saben por renal, pero bueno. ¿Ah? Entonces, si se inhibe el hipotálamo, no se libera antidiurética en la neurohipófisis. Por lo tanto, si no hay antidiurética, disminuye la reabsorción de agua en los riñones, en túbulos distales y colectores. No se absorbe agua. El paciente orina mucho, ¿ven acá? Aumenta la diuresis. Toda ese agua que se pierde por orina, se pierde desde la sangre, o sea, disminuye la volemia, disminuye el retorno venoso, y fíjense, si disminuye el retorno venoso, ya no se distiende tanto la aurícula derecha, que es lo que me había activado este reflejo. Al mismo tiempo, y acá está la parte de presión arterial que nos interesa. Si disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole. Disminuye la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Recuerden, lo que buscan estos reflejos es tratar de que la aurícula no se estire tanto. Pero ya que estamos, fíjense cómo bajó la presión arterial. Interesante, ¿no? Recuerden, la volemia es un estímulo muy potente que me afecta a la precarga. La precarga me afecta a la fuerza de contracción y eso me afecta a la presión arterial. Así que, ¿cómo se llama este reflejo que les conté recién? Se llama reflejo de Gauer-Henry. Pregunta de examen. Le dice reflejo de... Miren, entonces, ¿cuáles son los reflejos que le gustan al profe? El de Weinberg, perdón, el de Cushing, que era respuesta isquémica. El de Gauer-Henry, que es receptores de baja presión. Y el de Weinberg, que también es receptores de baja presión. Les pone los nombres propios y si ustedes no estudiaron el tema, es imposible acordarse qué me está preguntando. ¿Está? Así que Weinberg es la taquicardia refleja frente a la activación de los receptores de baja presión. El reflejo de Gauer-Henry es la disminución de la liberación de antidiurética frente a la activación de los receptores de baja presión. Y por último, tenemos un tercer reflejo que no tiene nombre, pero que actúa a nivel renal. ¿tá? Entonces, una vez que se activan estos receptores de baja presión, se origina una señal que va a los riñones y que provoca vasodilatación de la arteriola aferente. Recuerden que la arteriola aferente es la que lleva sangre al glomérulo, a la cápsula de Bowman. Entonces, si yo hago vasodilatación, recuerden, vasodilatación es aumento del radio. Recuerden que si aumenta el radio, según la ley de Poiseuille, disminuye la resistencia periférica. Y según la ley de Darcy, aumenta flujo sanguíneo. Así que, si yo hago vasodilatación de la aferente, le llega más sangre al glomérulo, más flujo sanguíneo al glomérulo renal, y aumenta la filtración en los riñones. Y si aumenta el filtrado en los riñones, el paciente orina más. Si aumenta el índice de filtración glomerular, el paciente orina más. Al igual que acá. Entonces, por 2 reflejos, el paciente orina mucho. Porque disminuye la reabsorción de agua en los riñones y porque aumenta la filtración.
todo lo que el paciente orinó, recuerden, todo lo que se filtró se filtra desde la sangre. Así que al paciente le baja la volemia. Al paciente entonces le baja la volemia, disminuye el retorno venoso. Recuerden, al disminuir el retorno venoso, disminuye la distensión de la aurícula derecha, que es lo que en principio me había originado el reflejo. ¿Está? Por otro lado, si disminuye el retorno venoso, vuelvo a repetir, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. ¿Está? Así que, por lo tanto, vuelvo a repasar sobre todo estos dos reflejos. Fíjense que ambos hacen que el paciente aumente su diuresis y que disminuya su volemia. ¿Está? ¿De qué manera aumenté la diuresis del paciente? Es porque en túbulo distal y colector, al no haber antidiurética, no se reabsorbió agua, o sea, se pierde por orina. Y por otro lado, le llega menos sangre al glomérulo. Por eso, perdón, le llega más sangre al glomérulo por la vasodilatación, por eso aumenta el filtrado. Entonces, el riñón del paciente filtra mucho y reabsorbe poca agua. Filtra mucha sangre, reabsorbe poca agua. Por eso el paciente orina mucho. Todo lo que orinó no queda en el cuerpo, por eso le baja la volemia o volumen sanguíneo y me lleva a esto. Me baja la presión arterial y por otro lado, ya no se distiende más la aurícula derecha y finaliza el reflejo. O sea, también es un mecanismo de feedback negativo. ¿Está? Acá hay un problema, miren esto. A lo mejor usted cuando estén mirando el reflejo de Weinberg, fíjense acá, si aumenta la frecuencia, recuerden que me aumenta el gasto cardíaco y me aumenta la presión arterial. Y ahí me van a decir, Ermi, pero o aumenta o disminuye la presión. Como son dos reflejos contra uno, me baja la presión, ¿está? Entonces acá yo no les puse que aumenta el gasto cardíaco, porque el gasto en realidad disminuye, porque estos dos reflejos predominan para bajarme la presión. Así que por favor acá no me digan, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. No, porque lo que pasa es que baja la presión por el reflejo de Gauer-Henry y por el que va a los riñones. ¿Está? Entonces acá digan, aumenta la frecuencia y ya no se les pierde más la política. No hablen de gasto cardíaco porque no va a pasar eso. ¿Está? Perfecto, entonces. Entonces, este es el cuarto mecanismo de regulación a corto plazo de la presión arterial. Y después, si vimos en la clasificación, me quedan otros mecanismos. Y acá hablamos de la participación del músculo esquelético y de los movimientos respiratorios. ¿Está? Por suerte, esto ustedes ya lo saben, así que vamos a repasar, pero si le quieren explicar al profe más fino, esto lo dimos en precarga, ¿está? Por si uno dice, bueno, lo quiero volver a estudiar, ¿está? Acá no era. Lo vimos en precarga, ¿está? Acá. Entonces, ¿cuáles son esos otros mecanismos que vimos en precarga? La participación del músculo esquelético. El músculo esquelético en precarga lo vimos en dos motivos, en dos explicaciones. Cuando hablamos de bomba muscular y cuando hablamos de bomba respiratoria. En los miembros tenemos músculo esquelético y el diafragma también es músculo esquelético. Entonces, estos músculos van a colaborar con el sistema nervioso simpático para aumentarme la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Si no está activado el simpático, estos mecanismos no me van a aumentar la presión arterial mucho. Esa es la realidad. Pero colaborando con todo lo que ya hablamos del simpático, recuerden que el simpático se activó cuando bajaba la presión arterial, se produjo el reflejo vasoreceptor. Cuando baja el oxígeno o aumenta el dióxido de carbono o aumenta protones, se activó el simpático también. Así que, cuando el simpático se activa, estos mecanismos colaboran con el simpático, porque resulta ser que el simpático puede estimular un poquito al músculo estriado esquelético, un poco. ¿Está? Entonces, los músculos esqueléticos de los miembros, ¿cómo van a colaborar? Recuerden, en los miembros teníamos la bomba muscular. Entonces,
La bomba muscular significaba que, al contraerse los músculos de los miembros, comprimían las venas y hacían que la columna de sangre ascienda hacia la aurícula derecha. Recuerden, las válvulas venosas también se abrían hacia el corazón para que la columna de sangre suba. Así que, por lo tanto, al activarse la bomba muscular, acá no se ve, dice, aumenta el retorno venoso. Esto me aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, aumenta la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. Colaborando, por ejemplo, con un reflejo varoreceptor o con un reflejo quimioreceptor que les comenté hace un rato. Esto colabora, ayudan a que aumente un poquito más la presión. Solo, si no estuviera el simpático actuando, solo la bomba muscular no me va a aumentar la presión mucho. Me sirve más para la precarga, no tanto para la presión. Pero bueno, acá colabora. Por eso no es tan importante, pero está bueno y de paso le explican al profe un poquito de precarga. Por otro lado, el diafragma es un músculo que también se puede estimular por el simpático un poco. Y recuerden que si el diafragma se estimula y se contrae, va a descender. Estoy hablando de la bomba respiratoria. Estoy hablando de la inspiración. Repasemos. Recuerden que cuando el diafragma se contraía, descendía. Y esto me aumentaba la presión intraabdominal, lo cual comprimía a las venas. Esta presión intraabdominal comprimía las venas y me aumentaba el retorno venoso. ¿Qué pasaba al nivel del tórax? Al contraerse el diafragma, aumenta el diámetro del tórax. Esto me expande a los pulmones, disminuye la presión intratorácica, lo cual hacía que disminuya la presión de aurícula derecha. Esto me aumentaba el gradiente de presión entre venas cavas y aurícula derecha y aumentaba el retorno venoso. Así que en síntesis, obviamente al profe estaría bueno que se lo expliquen como vimos en precarga, más fino. Al hacer inspiración, al contraerse el diafragma, aumenta la presión intraabdominal y disminuye la presión intratorácica. Recuerden, al aumentar la presión intraabdominal, se comprimen las venas, lo cual aumenta el retorno venoso. Al disminuir la presión intratorácica, se distiende la aurícula, tiene más distensibilidad, baja su presión, eso me aumenta el gradiente de presión entre venas cavas y aurícula, y también me aumenta el retorno venoso. Fíjense que esto ya lo estudiamos en precarga, y cuando hablamos de regulación de la frecuencia cardíaca también. Por eso decíamos que la inspiración me aumentaba la frecuencia cardíaca, en el electro también lo vimos, la expiración me disminuía la frecuencia cardíaca. En el electro también lo habíamos visto, ¿no? O sea, lo vimos dos veces, esta es la tercera. Así que, recuerden, ya sea por la bomba muscular o por la bomba respiratoria, específicamente inspiración, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, aumenta la fuerza de contracción, por el mecanismo de Frank-Starling, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial, para colaborar nada más con el simpático. Por sí solo estos mecanismos no me aumentan mucho la presión. Perfecto, entonces. Con eso, entonces, hasta acá, 5 mecanismos vimos, ¿ven? A ver, los varos, los quimio, el reflejo de Cushing, que era la respuesta isquémica. Dentro de los receptores de baja presión vimos reflejo de Bainbridge, de Gower-Henry y reflejo que produce vasodilatación de las arteriolas aferentes. Y vimos la participación de músculo esquelético y de movimientos respiratorios. Con eso entonces terminamos la regulación a corto plazo o inmediata de la presión arterial. Tenemos que pasar ahora a la regulación a mediano plazo o intermedio. Recuerden que es la que se va a activar en minutos. El mecanismo más importante, recuerden que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así que yo puse todo número 1, 2 y así hasta terminar. Así que ustedes, por la clasificación, acuérdense que a partir de este punto 6, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya es a mediano plazo. ¿Está? Obviamente, la regulación a mediano plazo ya no me va a servir para los cambios de presión
Imagínense, si yo estoy acostada y me paro, hasta que se active el sistema renina, yo ya me desmayé hace rato. Entonces, de mediano y largo plazo no sirven para regular la presión ante cambios de posición. Sirve para cualquier otra regulación de presión. Por ejemplo, si yo tomo agua, estoy tomando mate ahora. ¿Ah? Piensen que si yo estoy tomando mate, toda el agua que estoy tomando se va a absorber en mis intestinos, hacia la sangre. Me va a aumentar la volemia. Así que posiblemente yo, en estas horas que les estuve dando clase, no fui al baño tampoco, así que, como para perder el agua, así que seguramente yo desde que comenzó las clases a las 8 de la mañana, ahora, tengo la presión un poquito más alta, por aumento de la volemia. Estoy tomando mate, ¿está? Entonces, para esos cambios de presión me puede servir lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los estímulos que lo van a activar son la disminución de la presión arterial, la disminución del flujo sanguíneo sistémico y la disminución de la anatremia, o sea, una hiponatremia, que recuerden es cuando la anatremia, el sodio en sangre, está por debajo de 135 miliequivalentes litros. ¿Está? Y obviamente la función que va a tener este sistema renina-angiotensina es aumentar la presión que está baja. ¿Está? Bueno, esto que está en color enseguida ya les comento. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Yo se los voy a explicar ahora desde el punto de vista de cardio. En tercera era lo vamos a ver más renal. Si ustedes están en un final, si están en una era no hay drama. Perfecto, lo explican así. Si están en el final de fisio, por más de que les toque en cardio explicar este tema, lo tienen que explicar como renal. En renal se explica mucho más fino esta parte, porque están en un final. Entonces, no pueden usar términos tan simples como ahora. Tienen que explicarlo como lo vamos a ver en renal la semana que viene, en un final. Me refiero a eso. ¿Ah? Entonces, fíjense, si me disminuye la presión arterial, recuerden, la presión arterial me determinaba la perfusión de los tejidos, incluido el riñón. Así que, si disminuye la presión arterial o el flujo sanguíneo sistémico, me va a disminuir la perfusión en los riñones, o sea, me disminuye el flujo sanguíneo renal. Si a los riñones les llega poca sangre, disminuye la filtración, o sea, disminuye el índice de filtración glomerular. En el glomérulo se filtra poco plasma. Recuerden, cuando se filtra plasma en los glomérulos se filtran muchos solutos, incluido el sodio. Entonces, si yo estoy diciendo que se filtra poco plasma, se filtra poco sodio también. Así que disminuye la cantidad de sodio que se filtra y que va a pasar por los túbulos renales. Ahora, fíjense que en el caso de disminución de la anatremia, ya hay poco sodio en sangre. Lógicamente, por más de que todo lo demás esté normal, se va a filtrar poco sodio. Pero es porque ya hay poco sodio en sangre. Por eso me salté todos los mecanismos anteriores. Así que la anatremia, si ya está baja, lógicamente se va a filtrar poco sodio. Por más de que la presión esté normal, que la filtración esté normal, ¿no? Pero bueno, llegué al punto en donde se filtró poco sodio. ¿Está? Hay una estructura que se encuentra en el túbulo contorneado distal, que es la mácula densa. La mácula densa, recuerden que va a sensar y se va a dar cuenta que se filtró poco sodio. Entonces, está pasando poco sodio por los túbulos. Al llegar al túbulo distal, la mácula densa se da cuenta de esto, sensa poco sodio. Recuerden, lo vamos a ver en renal, pero recuerden, la mácula densa tiene que absorber 5% de sodio normal. Si filtra, si reabsorbe menos que eso, se activa. Recuerden que si la mácula densa se activa, va a enviar una señal parácrina, o sea, una señal a corta distancia, a las células yuxtaglomerulares. Recuerden que la mácula densa y las células yuxtaglomerulares están muy cerca en el riñón. Esta señal entonces me va a activar a las células yuxtaglomerulares de los riñones, y estas células van a liberar una hormona llamada renina a sangre. ¿Está? La renina empieza a circular por sangre hasta que se encuentra con un simógeno sintetizado por el hígado, que es el angiotensinógeno. Creo que lo puse acá. Ah, no, bueno.
El angiotensinógeno, recuerden que es un enzimógeno, o sea, una enzima inactiva, se sintetiza en el hígado y se libera sangre, obviamente. Entonces, la renina que liberaron los riñones circula por sangre, se encuentra con el angiotensinógeno que anda por ahí y lo activa. Lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 todavía no me sirve, así que la angiotensina 1 circula por ahí. Recuerden, el aparato cardiovascular es un circuito cerrado, así que esa angiotensina 1 en algún momento va a pasar por los pulmones. En los pulmones, en los capilares del pulmón, hay una enzima que se llama ECA, es decir, enzima convertidora de angiotensina. Por si no recuerdan, les puse acá. ECA significa enzima convertidora de angiotensina. No es una enzima que anda circulando por sangre, no. Recuerden que la ECA está adherida al endotelio del capilar pulmonar. Así que cuando la angiotensina 1 circula por sangre, pasa por los capilares pulmonares, la ECA la va atacando a esa angiotensina 1 y la va convirtiendo en angiotensina 2. Ahora sí, ¿qué funciones tiene la angiotensina 2, que es la que me va a subir la presión arterial? En primer lugar, la angiotensina 2 me hace vasoconstricción de la arteriola eferente, que es la arteriola que saca sangre del glomérulo. Si yo hago vasoconstricción de la arteriola eferente, eso me aumenta el filtrado. Fíjense, el filtrado renal estaba bajo y lo subí. ¿Está? Aumenta el índice de filtración glomerular que estaba bajo. ¿Está? En renal vamos a ver bien la regulación de estas arteriolas, pero bueno, en principio es lo que va a ocurrir. En segundo lugar, la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio y agua en túbulo contorneado proximal y asa de Henle. Recuerden, se reabsorbe sodio, el sodio arrastra agua y eso me aumenta la volemia. ¿Está? En tercer lugar, la angiotensina 2 me estimula, viaja hasta corteza suprarrenal y estimula a la capa glomerular de la corteza suprarrenal para que libere aldosterona. La aldosterona, que es una hormona, viaja a los riñones y me aumenta la reabsorción de sodio en segunda mitad del túbulo contorneado distal y túbulo colector cortical. ¿Ah? El sodio arrastra agua, así que si aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de agua. Entonces, fíjense, la angiotensina 2 actúa en glomérulo para que aumente el filtrado. La angiotensina 2 actúa en túbulo proximal y asa de Henle. Ella provoca la reabsorción de sodio y el sodio arrastra agua. La angiotensina 2 hace que se libere aldosterona en la suprarrenal. La aldosterona actúa reabsorbiendo sodio y el sodio arrastra agua en túbulos distales y colectores. En síntesis, al aumentar la reabsorción de agua, aumenta la volemia. Y esa es la parte que ya sabemos por cardio. Si aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, aumenta la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial que estaba baja. Fíjense. Entonces, la presión estaba baja. A ver. La presión estaba baja. ¿Qué hice? La subí. El flujo sanguíneo sistémico estaba bajo. Recuerden que si aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo sistémico por la ley de Darcy. Así que aumenta también. La natremia estaba baja. ¿Qué hice? Reabsorbí sodio acá y acá. Aumenta la natremia. El filtrado renal estaba bajo. Lo subí. Espectacular el mecanismo de feedback. ¿Está? No lo puse acá, pero si quieren les comento. La aldosterona, así como reabsorbe sodio acá, hace feedback negativo. La aldosterona hace feedback negativo a las células yuxtaglomerulares, las inhibe. Y ahí finaliza el mecanismo en realidad. Ahí está el feedback que termina el sistema renina-angiotensina. La aldosterona es la que hace feedback negativo a las células yuxtaglomerulares, se deja de liberar renina y termina todo el sistema
renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ah? La aldosterona hace eso, no la angiotensina. Ahora, el tema es el siguiente. Fíjense que yo acá puse en color verde IECAS. Los IECAS son fármacos. Seguramente que alguna vez escucharon hablar del enalapril. Seguro que sí. Porque cualquier paciente hipertenso ni bien le diagnostica o le dan el enalapril o le dan atenolol. Bueno, el enalapril es un IECA. ¿Qué significa? Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, como médico, ustedes me estarán mirando y diciendo, todo esto tengo que saber. Como médico sí. ¿Por qué? Porque miren esto, si ustedes saben el sistema renina, fíjense, si yo al paciente le doy enalapril, el enalapril me inhibe la ECA. Por lo tanto, si yo inhibo la ECA, no va a pasar nada de esto que les conté. Y si no pasa esto, no va a subir la presión arterial, o sea, va a bajar. Por eso los IECA se usan para tratamiento de la hipertensión arterial. Fíjense cómo sabiendo este mecanismo, usted dice, claro, entonces si le doy un IECA, la angiotensina 1 no se puede convertir en 2. No se reabsorbe agua, no se reabsorbe sodio, no aumenta la presión arterial. Al contrario, baja. De todas maneras, les puse acá para que recuerden. Por eso es importante que sepan este mecanismo. Porque es como médico, en enalapril todo el tiempo van a recetar. Fíjense, IECAS para que recuerden. Ya vamos a hablar en la próxima clase, vamos a hablar de los fármacos, ¿está? Pero bueno, les recuerdo. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ejemplo, el enalapril. Ya les voy a nombrar en la próxima clase el captopril también, ¿tá? Hay varios, pero enalapril de nombre seguro que conocen. ¿Para qué sirve? Antihipertensivo. ¿Por qué? Recién lo vimos. Inhiba la ECA. No existe nada de lo que les conté recién, no va a aumentar la presión, va a bajar. Está muy bueno. ¿Tá? Se usa mucho. Si el enalapril no sirve, vamos a ver qué podemos usar. Ya conocen los bloqueantes cálcicos. Ya hablamos de los beta bloqueantes. Me faltaría hablar de diuréticos, que eso es lo que vamos a ver en renal, pero ya prácticamente ustedes están preparados para hablarle al profe de tratamiento de la hipertensión. Les voy a nombrar, obvio, pero no se preocupen. Pero ya lo vimos, digamos. O sea que cuando veamos tratamiento de hipertensión, ustedes se van a acordar que ya conocen ese tema. ¿Está? Eso sería entonces en cuanto al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahora, cortito, porque en renal se pregunta mucho, otro mecanismo de regulación de la presión es la hormona antidiurética o vasopresina. Fíjense que en cardio el profe no pregunta tanto, en renal sí, repregunta. Por eso les digo, si este tema, vamos a suponer que en el final les toca regulación de la presión, no me pueden explicar antidiurética como si estuvieran solo en cardio. ¿Está? Si están en un recuperatorio cardio, sí, les entiendo. Está bien si lo explican así. Ahora, en un final de fisiología, se explica como en riñón, como en endocrino. Está bien fino. Pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, recuerden que la antidiurética o vasopresina es una proteína, es una hormona proteica. Ya dijimos que se sintetizaba en el hipotálamo, en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Acá me faltó la sigla. Núcleo paraventricular es NPD, ¿está? Núcleo supraóptico es NSO, me faltó ahí. El 80% de la antidiurética se sintetiza en el núcleo supraóptico, el 20% en el núcleo paraventricular. Y se libera en la neurohipófisis, en la parte nervosa de la neurohipófisis. ¿Cuál es el estímulo que me va a hacer que se libere la antidiurética? Vamos a estudiar que hay un montón, pero para lo que estamos viendo ahora, la presión baja o la disminución del flujo sanguíneo sistémico hacen que se libere antidiurética. ¿Qué es lo que va a hacer la antidiurética una vez que se libera en la neurohipófisis? Viaja por sangre y fíjense, en el músculo liso arterial se va a unir a receptores llamados V1, significa receptores de vasopresina 1, los cuales son asociados a proteínas GQ. ¿Qué es lo que va a provocar entonces este mecanismo? Vasoconstricción arterial, es decir, disminución del radio, que por la ley de Poiseuille sabemos que
me aumenta la resistencia periférica. Y la resistencia periférica me aumenta la presión arterial que estaba baja. Ahora, el mecanismo más importante es este, el más potente, es en los riñones. ¿Por qué? Porque ahí la antidiurética se va a unir a receptores B2, receptores de vasopresina 2, que son receptores asociados a proteína GS. Va a actuar en los túbulos renales, túbulos distales y colectores. ¿De qué manera? Aumentando la reabsorción de agua hacia la sangre, ¿no es cierto? Por eso me va a aumentar la volemia, me aumenta el retorno venoso, me aumenta la precarga, que es el volumen de fin de diástole, me aumenta la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank Starling, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial que estaba baja. Este es el aumento más importante de la presión, por el aumento de la volemia. Es el más potente, ¿está? Pero bueno, tiene los dos mecanismos. Si están en un final de fisio, le van a tener que explicar al profe el mecanismo exacto, o sea, cómo es un receptor GQ, cómo es un GS, pero bueno, eso ya lo vamos a estudiar en renal, así que ahí ya. Así que les recomiendo, si les toca este tema de cardio en el final, lo explican como si fuera renal, bien fino, bien completo, ¿está? Y obviamente que yo les voy a explicar. Y por último, vamos a ver un mecanismo más, que también lo tenemos que ver en renal, así que cuando veamos en renal lo volvemos a repasar, que son los péptidos natriurético auricular y natriurético cerebral. Son péptidos, como dice su nombre, o sea, tienen menos de 100 aminoácidos, se sintetizan y se liberan, si estamos hablando del péptido natriurético auricular, en la aurícula derecha, el péptido natriurético cerebral en ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿está? El estímulo es la distensión de estas cámaras. Entonces, seguramente estarán pensando en esto, aparte de, por favor, que termine la clase, algunos de ustedes estarán pensando en otra cosa. Hermi, pero al distenderse la aurícula derecha, se activan los receptores de baja presión, ¿no es cierto? Y también se libera péptido natriurético auricular. ¿No tendríamos que hablar de receptores de baja presión y de péptido natriurético como a corto plazo? Esa sería la pregunta. Escuchen esto. Cuando se distiende la aurícula derecha, se activan los receptores de baja presión. Y en segundos me producen reflejos. Cuando se distiende la aurícula derecha, también se libera péptido natriurético auricular. ¿Por qué no lo puse entonces a corto plazo? Porque el péptido natriurético auricular tarda minutos en unirse a su receptor y actuar. Entonces, está bien lo que están pensando. Cuando se distiende la aurícula, se activan los receptores de baja presión y se libera péptido natriurético auricular. El tema es que los receptores de baja presión en segundos me regulan la presión. El péptido natriurético en minutos me regula la presión. Se activan en el mismo momento, pero la presión se regula con reflejos en segundos, con el péptido de minutos. Por eso están separados. Pero si el profe les pregunta, aclaren eso. Díganle por qué acá explicaron péptido y no lo habían explicado a corto plazo. Porque tardo minutos en regular la presión. ¿Tá? Ojo con eso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos péptidos? Se pueden unir a varios tipos de receptores. Por ejemplo, el receptor de péptido natriurético auricular A o 1, NR significa eso, receptor de péptido natriurético. A o 1, tenemos el B o 2, es lo mismo, el C o 3. Todos tienen el mismo mecanismo de acción, solamente diferentes ubicaciones. Todos son receptores de membrana con actividad de guanilato ciclasa. Así que son parientes cercanos del óxido nítrico, porque tienen el mismo receptor. Solo que el óxido nítrico, su receptor es intracelular. Estos son de membrana. Pero recuerden, son hermanos, son primos. Tienen el mismo mecanismo. ¿Qué hace el óxido nítrico? Es vasodilatador. Entonces, fíjense. ¿Qué hacen estos péptidos? Muy suave, vasodilatación arterial, lo cual me disminuye la resistencia periférica total y la presión arterial. ¿Está? En los riñones, ya vamos a ver en renal también, disminuyen la reabsorción de sodio y agua. En los túbulos proximales y asa de Henle. Si no se reabsorbe sodio y agua, todo eso lo pierdo por orina, orino mucho, aumenta la diuresis. Si orino mucho, entre comillas me deshidrato, podríamos decir,
disminuye la volemia, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Eso hace que no regulan muy bien la presión, pero bueno, algo sí. No es un mecanismo muy importante, pero, o sea, importante me refiero a que no me regula bien la presión, pero hay que saberlo. Acá y en renal, en ambos temas lo vamos a estudiar. Entonces, vamos a dejar hasta acá por ahora. Recuerden que ahora la siesta vamos a tener que recuperar la clase que no pudimos dar ayer por el corte de luz, así que les pido 1000 disculpas. De última, ya saben, si no por algún motivo no se pueden conectar a la clase ahora a la tarde a las 14, yo grabo siempre, ¿tá? Ya sé que no tendríamos que dar ahora a la tarde, pero bueno, para no atrasarnos con lo que no pudimos dar ayer, ¿tá? Así que ahora a la tarde vamos a terminar con este tema de regulación de la presión arterial, que ya casi estamos en el final. Les voy a hablar de hipertensión arterial, que no es un tema tanto de choice, es más de bolillero, de final. Y vamos a hablar de pulso arterial, que vi que los profes estuvieron preguntando en los orales de los recuperatorios. ¿Está? Así que nos vemos ahora a la tarde y seguimos con la clase. ¿Está? Solcito.